La inspiración de las Escrituras. La Biblia es un libro sin errores e infalible, un libro de palabras, frases y oraciones que, como fue escrito originalmente, no contiene ningún error. Este libro fue escrito por el hombre caído, débil y pecador. El hombre con toda la posibilidad de entender mal, interpretar mal, con falta de memoria, aun con la posibilidad de maliciosa falsedad. Sin embargo, ha sido declarado que el libro que el hombre escribió no contiene ninguna evidencia de alguna de estas debilidades naturales. De hecho, se atreve a decir que lo que él escribió es perfectamente correcto, nada debe ser removido del registro, pero no dejó de escribir todo lo que debía decir, nada debe agregársele. Esto fue logrado por más de 40 hombres diferentes que vivieron en un término de más de 1500 años, muchos de ellos nunca se vieron o conversaron, sin embargo, sus escrituras no tienen ningún desacuerdo. Solo un milagro podría hacer esto, a través del misterio y milagro de inspiración divina. Definición de inspiración. La Biblia revela la fuente de su magnificencia. Toda escritura es inspirada por Dios, esto no significa que la palabra fue producida por el aliento creativo de Dios. La palabra griega en este pasaje theopneustos no significa inspirada por Dios. La escritura no es producto del soplo divino dentro de sus autores humanos, sino que es exhalada por Dios, inspirada por Dios, es el producto del aliento creativo de Dios. En una palabra, lo que declara este pasaje fundamental es ampliamente que las escrituras son un producto divino, sin ninguna indicación de cómo Dios ha operado en producirlas. El aliento de Dios es, en la escritura, solo un símbolo de su omnipotente poder, el portador de su palabra creativa. De la misma forma en que Dios sopló en Adán el aliento de vida, así también sopló en las escrituras el aliento de su vida. También leemos, en 2 de Pedro 1, versículo 21. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este verso literalmente dice, porque la profecía no nació por voluntad del hombre en ningún momento, sino que hombres hablaron de Dios, siendo nacidos o traídos por el Espíritu Santo. Benjamin Woolfald dice, el término utilizado aquí es muy específico. No debe ser confundido con guianza, dirección, control o aún dirigir en el completo sentido de la palabra. Los hombres que hablaron por Dios son entonces declarados aquí haber sido tomados por el Espíritu Santo y traídos por su poder a la meta elegida por Él. Lo que ellos hablaron bajo esta operación del Espíritu Santo eran cosas del Espíritu, no de los hombres. Distinción entre revelación, inspiración e iluminación. Es importante distinguir entre revelación, inspiración e iluminación. Revelación es acto de Dios por medio del cual Él comunica a la mente humana verdades que antes no conocía, verdades que de ninguna otra manera podrían ser conocidas. Inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad. Evans dice, la revelación descubre nuevas verdades, mientras que la inspiración supervisa la comunicación de esa verdad. Todo lo que hay en la Biblia no fue directamente revelado al hombre. En ella hay registros de historia y de muchas observaciones personales. El Espíritu Santo dirigió e influyó a los escritores para que, por inspiración, fueran guardados de todo error de verdad o de doctrina. La Biblia registra los hechos y las palabras de Dios, del hombre y del diablo. El Dr. Walmart Evans lo ha expresado bien. A pesar de que toda la escritura es inspirada, no sella con autoridad divina cada oración que expresa como pronunciada por los hombres de quienes habla, ni tampoco marca con aprobación divina cada actuación narrada, ejecutada por aquellos con cuyas biografías trata. En el libro de Job, por ejemplo, la inspiración da, con igual exactitud, el lenguaje de Jehová, las palabras de Satanás, y los discursos de Job y de sus 3 amigos, pero obviamente, no pone a todos en el mismo nivel de autoridad. Cada orador es responsable de sus propias expresiones. Ni Satanás, ni Job, ni sus 3 amigos hablaron por inspiración de Dios. Ellos expresaron sus propias opiniones, y todo lo que esa inspiración atestigua es que ninguno de ellos es mal interpretado, pero que cada uno habló los sentimientos atribuidos a él en la Escritura. Algunos confunden inspiración con iluminación. Iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo, común a todos los creyentes, que les ayuda a asirse de las cosas de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2,
versículo 14. Esta iluminación de cosas espirituales es prometida a todos los creyentes y puede ser experimentada por ellos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10, versículo 21. Pedro habla de un ejemplo interesante donde a los profetas se les dio inspiración para registrar grandes verdades, pero no les fue otorgada la iluminación para entender con exactitud el significado de lo que profetizaban. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12. Algunos tratan de explicar la inspiración de las Escrituras como resultado de esta experiencia de iluminación. Ellos afirman que dentro del hombre hay esta chispa de luz divina que solo necesitaba ser abanicada para permitir a los hombres de la antigüedad escribir la Biblia. Maier-Periman distingue dos diferencias específicas entre iluminación e inspiración. Primera diferencia. En cuanto a duración, la iluminación es o puede ser permanente. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4, versículo 18. La unción que el creyente ha recibido del Santo habita en él, dice Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera Juan 2, versículo 27. Por otra parte, la inspiración era intermitente, el profeta no profetizaba a voluntad propia, pero estaba sujeto a la voluntad del Espíritu. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, declara Pedro, segunda Pedro 1, versículo 21, sino que los hombres santos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La precipitación de inspiración profética es implicada por la expresión común, la palabra del Señor vino a tal persona. Una clara distinción es trazada entre los profetas verdaderos, quienes hablan solo a medida que llega a ellos la palabra de Dios, y los falsos profetas, quienes hablan el mensaje de su propia imaginación. Jeremías 14, versículo 14. Entonces el Señor dijo: esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié ni les dije que hablaran. No les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Segunda diferencia. La iluminación admite graduación, la inspiración no la admite. La gente varía en cuanto al grado de su iluminación, algunos poseyendo más incentivo que otros. Pero en el caso de inspiración, en el sentido de la Biblia, una persona es o no es inspirada. El significado de inspiración. ¿Qué significa en realidad, de la manera en que se aplica en la Biblia, esta palabra inspiración? Desgraciadamente no todos los eruditos están de acuerdo. Por esta razón, tenemos varias teorías de inspiración. Perspectivas liberales de inspiración. El punto de vista de un teólogo liberal está expresado particularmente en la declaración: la Biblia contiene la palabra de Dios. Esto sugiere que también contiene una variada mezcla de palabras de hombres. Su posición puede ser expuesta de la siguiente manera: de lugar en lugar, dentro del libro, se encuentran revelaciones que Dios dio a hombres piadosos en ciertos momentos, semejante a cómo ilumina hoy en día las mentes de los hombres con incentivos hacia verdades divinas. La Biblia es un tipo de álbum religioso, compuesto de historias, leyendas, genealogías y poemas de amor, que han sido clasificados, organizados y reorganizados sin ninguna consideración de perfección cronológica o literaria. Lo peligroso de este punto de vista es que pone en las manos del finito, débil y falible hombre el poder para determinar qué y cuándo Dios está hablando. De esta manera, se le otorga al hombre poder sobre la verdad infinita en vez de darle un lugar debajo de ella. Perspectivas neo-ortodoxas de inspiración. Estas pueden ser resumidas en la declaración que dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios.
Consideremos dos de estos puntos de vista neo-ortodoxos. El punto de vista existencial popularizado por Karl Barth. Este reconoce que hay muchos errores humanos y muchas imperfecciones en la Biblia, aun en los autógrafos originales. La Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando Él elige utilizar este canal imperfecto para confrontar al hombre con su palabra perfecta. Esto es logrado a través de un encuentro personal de Dios con el hombre en un acto de revelación. En esta experiencia existencial, encuentro de crisis, la masa insignificante de la hoja salta de la Biblia para hablarle concreta y significativamente al hombre. En este momento significativo, la Biblia se transforma para el creyente en la palabra de Dios. El punto de vista de Bultmann y Niebuhr. La Biblia debe ser despojada del mito religioso para poder llegar al verdadero significado del amor de Dios dado en el sacrificio de Cristo. Uno debe mirar a través y más allá del registro histórico, con todo su mito y error, hacia lo histórico. Eventos tales como la caída del hombre, la crucifixión y resurrección. La Biblia se convierte en una revelación cuando, por la correcta interpretación, despojada del mito religioso, uno es confrontado con el amor absoluto y desinteresado amor de Dios en Cristo. ¿Bajo qué autoridad puede decir que esto o aquello no es de la mente de Dios? Intentar decidir que no lo es ponerse por encima de las Escrituras y perder enteramente el mensaje divino. Como se ha mencionado anteriormente, en estas perspectivas hay una confusión entre revelación e iluminación. La Biblia no es la palabra de Dios solamente cuando el hombre la oye y entiende. Es Dios hablando al hombre esté o no esté escuchándolo. La Biblia declara ser la palabra de Dios. Cualquier otra posición está enteramente contraria a la Biblia. Hay algunos hoy en día, diciendo ser evangélicos, que enseñan que hay muchos errores históricos y científicos en la Biblia. Sin embargo, nos aseguran rápidamente que en lo concerniente al plan de salvación es completamente inequívoca. ¿Cómo puede uno estar tan seguro de que la Biblia es correcta en materia soteriológica cuando está errada en hechos históricos y científicos? Parece como si fueran los hombres, y no Dios, quienes nos están diciendo en qué debemos creer. Si la Biblia no es completamente inequívoca, totalmente infalible, entonces no hay una autoridad final en su mensaje. Mientras que los liberales contienden que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios, y los neo-ortodoxos afirman que la Biblia se convierte en la palabra de Dios en un existencial momento significante, la posición ortodoxa o conservadora es que la Biblia es la palabra de Dios. Las perspectivas conservadoras. La Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, dentro de la escuela conservadora hay una diferencia de opinión respecto a lo que involucra la inspiración. La teoría de dictado verbal. Esta teoría expone que cada palabra, aun la puntuación, es dictada por Dios, semejante a como un ejecutivo de negocios le dictaría una carta a su secretaria. A esto se le llama a menudo inspiración mecánica o dictado verbal. A los fundamentalistas se les acusa comúnmente de suscribir a este método de inspiración, pero solo un pequeño porcentaje de ellos en realidad lo hace. La gran debilidad de esta teoría es que elimina toda posibilidad de un estilo personal en las escrituras del autor elegido divinamente, un fenómeno que es claramente observable. La teoría del concepto inspirado. En un esfuerzo por compensar los peligros de la teoría de dictado verbal, algunos conservadores han adoptado la idea de que Dios dio los pensamientos a hombres elegidos, y los dejó a ellos que registraran estos pensamientos en sus propias palabras. De esta manera, solo los pensamientos, no las palabras, son inspirados. Esto ha sido llamado inspiración dinámica. Esto explica la humanidad de la Biblia, pero debilita su divinidad. La teoría mecánica deifica al aspecto humano de la Biblia mientras que la teoría dinámica humaniza la divinidad. El punto de vista verbal y de inspiración plenaria. Este punto de vista sostiene que todas las palabras escritas son inspiradas por Dios, segunda de Timoteo 3, versículo 16. Verbal significa las palabras, y plenario significa lleno o completo, como opuesto a parcial. De esta manera se sostiene que las palabras mismas, y todas ellas, son inspiradas. Dios dio completa expresión a sus pensamientos en las palabras del registro bíblico. Él guió la misma selección de palabras usadas dentro de la personalidad y complejo cultural de los escritores, de tal forma, y de manera inescrutable, la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres.
Charles Hay ha expresado bien el significado de inspiración verbal. Significa que la influencia divina que acompañaba a los sagrados escritores en lo que escribían, del tipo que haya sido, se extiende a la expresión de sus pensamientos, al idioma y a los pensamientos mismos, produciendo como resultado, el que en las copias originales de los autógrafos, el lenguaje exprese el pensamiento que Dios propuso transmitir con exactitud infalible, para que las palabras, como los pensamientos, fuesen la revelación de Dios a nosotros. Inspiración es entonces el proceso por el cual hombres movidos por el Espíritu, 2 Pedro 1, versículo 20 al 21, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas o ninguna profecía de la Escritura es cuestión de interpretación personal. Ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Produjeron escrituras espíritu inspiradas. L. Gaussen nos da una excelente definición de inspiración en lo siguiente: es ese poder inexplicable que el Espíritu Divino puso sobre los autores de las Sagradas Escrituras para su guía, aun en el empleo de las palabras que usaron, y para preservarlos igualmente de todo error y de toda omisión. Es reconocido que aquí estamos en un área de misterio. Cómo llegó a acontecer exactamente la inspiración infalible es algo que mentes finitas no pueden comprender. Que hay un lado divino en el proceso no se puede negar. Pero que hay un aspecto humano es igualmente claro. Dios usó a hombres. Reconocemos ambos elementos. Quizás la mejor ilustración es la encarnación de Jesucristo. Cristo tiene un aspecto divino y otro humano. La Escritura también tiene un aspecto celestial y otro terrenal. Cristo y la Escritura, el lado humano es perfecto, como también es el divino. Es incorrecto tratar de deshacernos de la naturaleza divina de Cristo para poder entender su naturaleza humana. Así que es incorrecto negar que las palabras de la Escritura son tanto humanas como divinas en su naturaleza. El error está en tratar de explicar lo inexplicable y de sondear lo insondable. Los medios o el proceso de inspiración es un misterio de la providencia de Dios, pero el resultado de este proceso es un registro verbal, palabras, plenario, que se extiende a todas las partes equitativamente, infalible, sin error y autoritativo.